Perfecto, pues bienvenidos otra vez. Gracias por asistir, por estar aquí a esta cita de los martes a las 7 con el tema que estamos viendo acerca de la obediencia y la sumisión en la familia cristiana y en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Ahí es donde estamos nosotros enfocados completamente en esa área. Vamos a orar, vamos a dejar todo esto en manos de Dios. Dios haga siga obrando su voluntad a través de nuestras vidas. Pues Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta noche. Gracias porque podemos reunirnos, porque podemos estar aquí en Zoom. Y es estamos aprovechando, Señor, la tecnología para reunirnos entre personas que estamos bastante lejos, a bastante distancia, pero muy cerca en una fe, en el mismo corazón, en el mismo sentir. Padre, pedimos que tú sigas hablando a nuestras vidas, que sigas estableciendo tu reino en nuestras vidas, que siga creciendo el anhelo y el deseo de caminar de acuerdo a tu plan, de acuerdo a tu voluntad en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y oramos y pedimos por las familias que creyentes, las familias en Cristo, desde los niños hasta los adultos, los padres, los hermanos, todos, Señor, entiendan esta importancia de lo que es la obediencia, la sumisión que tú quieres establecer, Señor, en nuestras vidas. Padre, habla, nos sometemos completamente a ti, que los dones de tu Espíritu fluyan entre cada uno de nosotros, que los dones fluyan, Padre, y ministrando unos a otros, llenándonos unos a otros, y si hay alguna persona que está en alguna necesidad especial, tú puedas traerle, Señor, paz, puedas traerle respuesta, puedas sanarle, puedas fortalecerle, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues perfecto. Hemos estado entonces ya avanzando en este tema de la obediencia y la sumisión dentro de la familia, ¿sí? Hemos visto muchos temas en esos tres que pasaron. Este es el cuarto y con esto vamos a terminar, esta noche vamos a terminar este tema de la obediencia y la sumisión en lo que es entender la autoridad espiritual. Entonces, hemos aprendido bastantes cosas como lo que es esa importancia, ¿no? Y esta importancia, aquí más o menos tengo el recuerdo de todo lo que hemos visto, ¿no? Que pues es el deseo, el anhelo de Dios que todos nosotros regresemos a tener una relación correcta con Él, con nuestro Creador, con nuestro Dios. Y para llegar a tener una relación correcta con Él es una relación de confianza, una relación de obediencia, ¿sí? Para que nosotros podamos dar fruto de acuerdo a Él, a la vida que Él nos da, ¿sí? Es un tiempo de restauración, de restaurar todas estas relaciones de autoridad y todos nosotros, ¿no? Como familia, como cuerpo de Cristo, es importante esa restauración que quiere hacer Dios en este entendimiento de lo que es la obediencia y la sumisión, ¿sí? También estuvimos viendo que es posible tener obediencia sin sumisión y ese no es parte del plan de Dios, ¿no? Y es lo que más comúnmente vemos, ¿no? Obediencia sin sumisión. Personas que hacen las cosas porque si no las hacen van a tener un castigo. Si no las hacen, les va a ir mal. Si no las hace, siempre una motivación incorrecta a obedecer, a la obediencia y no con la motivación de sumisión en el corazón, de decir, la sumisión vimos también que es honrar, es agradecimiento, es respeto, ¿sí? Es amor, ¿sí? Todo lo que es la sumisión. Nosotros, para entender bien, podemos nosotros ser personas que obedecemos a lo que nos están diciendo, pero lo podemos hacer sin respeto, lo podemos llevar a cabo sin amor, sin honra, sin gratitud, ¿no? Y ese no es el objetivo de Dios, ¿sí? La Biblia vemos muchísimo acerca de la obediencia, pero cada vez que veamos la palabra obediencia en la Biblia, tenemos que entender el significado correcto y profundo de lo que significa. Bueno, pues entonces vimos bastante acerca de la obediencia y la semana pasada vimos
que la rebelión es colectiva, ¿sí? Que la rebelión es contagiosa, y los rebeldes se reúnen, planean para hacer sus maldades, ¿no? Para rebelarse. Entonces, nosotros tenemos que huir de esas personas que tienen esas actitudes de rebelión, que quieren ir en contra, lastimar, ofender a la autoridad, cualquier autoridad que sea, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver el tema de hoy, recordando que vamos a ver, vamos a conocer la obediencia de Jesús. Vamos a conocer cómo Jesús, su actitud, y todo lo que Jesús ganó a través de esta obediencia, muchas cosas que podemos aprender acerca de Cristo Jesús, que realmente Jesucristo es pues, nuestro ejemplo a seguir. La pregunta que voy a hacer, vamos a hacer la misma dinámica los primeros 20 minutos para los jóvenes, los niños, adolescentes que están aquí conectados, ¿sí? Hola Luis y Wendy, se conectaron, qué gusto saber que están ahí. Ahí está también Carmen, Dios te bendiga Carmen, muy bien, perfecto. Mónica, también, qué bueno que te conectaste. Hola. Hola, hola, hola. Hola. Muy bien. Perfecto. Entonces vamos a ver, los primeros 20 minutos vamos a estar con los jovencitos que están aquí, que la estamos viendo, jovencitos y jovencitas. Y primero, antes que nada, antes de que empiece, me gustaría escuchar a ver si Sheda, porque ella siempre va a ser mi víctima. Y luego los que quieran, los demás que quieran hablar de los adolescentes, ¿sí? ¿Qué es todo esto que has estado aprendiendo, que hemos estado viendo acerca de la obediencia? ¿Ha habido algún cambio en tu actitud, en el entendimiento de lo que es autoridad? ¿Hay algún cambio? Quiero que me cuentes. Pues yo antes de esto y así, ay, mamá, me acostumbraba a siempre rezongar, ¿no? O sea, no a todo, porque pues tampoco como que a todo, pero sí cuando, por ejemplo, si yo ya había lavado los trastes y mi mamá me decía, ve igual a tender la ropa, pues sí, o sea, de cierta forma sí me enojaba porque decía, ya arena, ya está. Pero pues ya también aprendí que pues es por sumisión, por amor y no por nada más obedecer. Y siempre como que tenía temor a que me quitaran mi teléfono o que me quitaran algún permiso de salir con mis amigas o así. Pero pues ahorita que estamos en cuarentena, pues de mi teléfono. Entonces siempre lo hacía porque, ya lo hacía para que ya no me quiten mi teléfono. Y ahorita ya, o sea, ya lo hago, o sea, ya incluso hasta el teléfono lo puedo dejar y ir con mi mamá o así. Y cuando mi mamá me pide algo y le rezongo, ella se da cuenta, porque pues se da cuenta. Y ya mejor me volteo y ya le digo, ay, perdón, esto no está bien y ya es. Muy bien, muy bien. Sí, ese punto vamos a ver hoy, que es muy importante. A ver, alguien más, Iker, ¿quieres contarnos? Andrea, ¿quieres contarnos? ¿Ha habido algún cambio o algo en ti al estar aprendiendo todo esto? ¿Quién me puede decir? A ver, Iker, ¿vas a hablar? Cuéntame. Pues yo sinceramente sí he notado un cambio bastante grande desde, sí, hubo un cambio bastante grande. Antes yo sinceramente casi ni ayudaba en la casa, o sea, limpiaba mi cuarto, tenía mi cama y a veces lavaba los platos y ya, o sea, casi no ayudaba, o sea, no ayudaba en mucho. Y luego ya después de esto de todas las prédicas que estuve viendo, pues, o sea, y luego también Mau habló conmigo y todo eso, de cuando llegó habló conmigo y me dijo que tenía que ayudar más y todo eso, pues sí hubo un cambio y ahora ayudo mucho más de lo que yo antes, entonces pues sí hubo un cambio bastante grande. Bien. Ese ayudas más es porque ahora escuchas más a tu mamá, ¿no? Diciéndote, oye, haz esto, haz lo otro, ¿no? Más Pues disposición a por, escuchar y obedecer. pues por parte sí, por parte no, porque antes no era como que no ayudaba porque cuando mi mamá pedía algo le decía que no, sino que ella directamente no me decía que, o sea, no me decía como que ayúdame en esto. Y ahora esa red, o sea, yo le digo, oye, ¿en qué puedo ayudarte y tal? Muy bien. Entonces, pues, Sientes que ese hubo las un dos. cambio ahí. Perfecto, muy bien, gracias a Dios. Gracias a Dios que está trayendo eso. Eso es parte de la obediencia o de la sumisión, es la honra.
tú estás honrando en tu casa a tus padres al estar ayudando, ¿no? Estás honrándoles y estás también como agradecimiento, ¿no? Porque pues es el ayudar muestra agradecimiento, muestra amor, muestra honra, y eso es muy buen testimonio, buen punto de Iker. Muy bien. Si Andrea tiene algo, o le da pena. Le da pena. Muy bien, no hay problema. Pero su mamá puede decirnos, ¿ha habido algo o algún cambio? Pues sí, ya habíamos tomado antes un curso de autoridad espiritual con el libro de Watchman Nee. Ujú. Y ya habíamos aprendido un poco acerca de esto, pero sí nos ha ayudado mucho recordando, ¿no? Haciendo así como un refresh de cosas que ya habíamos visto. Y creo que también ahorita ella está más consciente, como pues empieza a crecer, tiene 11 años, como que hay un despertar, ¿no? En cuanto a madurez. Entonces sí empieza a darse más cuenta de las cosas y ella sí ayuda en casa y todo. Obviamente, como cualquier niño que va creciendo, de repente le cuesta trabajo cuando le cargamos la mano pidiéndole cosas, Ujú. pero ya es menos lo que se molesta cuando se le pide Qué algo. bueno. Qué bueno, eso está bien. Muy bien, pues todos nosotros debe de haber en la palabra, al escuchar la palabra, traer algún cambio, una transformación en nuestra percepción de lo que es todo esto, ¿no? Ok, ahora la pregunta va para los adolescentes que me van a contestar, ¿verdad? Es, imagina qué es un mundo ideal. Un mundo ideal. ¿Qué es para ti un mundo ideal? ¿Alguno me puede decir? Imagina un mundo ideal. ¿Para ti qué es? Para ti, ¿tú qué pensarías? A mí me gustaría que el mundo fuera así y sería padrísimo el mundo si fuera así. Un mundo ideal. ¿Cómo sería un mundo ideal? ¿Quién me contesta? A ver, Iker. No sé si podría describirlo como tal, porque pues al final, conforme vas creciendo, tus gustos y tus motivaciones cambian. Entonces, por ejemplo, a esta edad podría describir mi mundo ideal, y cuando sea más grande me preguntas exactamente lo mismo y te digo Cambió. algo completamente diferente. Entonces, yo me baso un poco en que el cielo, o sea, donde el cielo vaya, la salvación, Dios sabe cómo sería nuestro mundo ideal y cómo nos gustaría y cómo estaríamos felices ahí. Y yo siempre quiero pensar que ahí sería, o sea, en ese lugar sería donde estaríamos felices siempre. Entonces, pues no sabría cómo decirlo, porque al final siempre va a ir cambiando conforme pasa el tiempo, pero pues me imagino que ahí cuando vayamos al cielo ya tendremos El mundo ideal. el mundo ideal. Ok, lo que tú me estás diciendo con esa respuesta es de que hay cosas que a ti te gustaría que pasen, ¿no? Cosas que te gustaría vivir, experimentar, ver, pero que puedes obtenerlas hoy o quererlas, pero mañana vas a crecer y vas a desear otras cosas, vas a necesitar otras cosas, y luego vas a crecer más y vas a tener otras necesidades y te va a gustar estar viviendo de otra forma, de otra manera, ¿no? Y la respuesta es interesante, ¿sí? Y que tú me das, pero vamos a ver quién otra persona me puede decir para ti, en este momento, en este tiempo, ¿qué sería un mundo ideal? A Mm, ver, Sheda. eh, que pues me conformo con que no haya pandemia. Ok. Y también que me gustaría mucho vivir así en un lugar así como, no sé si han visto en las películas que son como campos, así. Con la paz que da el campo y los Ajá, animalitos y la exacto. vegetación. Ese es tu Pero mundo también me ideal. gustaría vivir en una ciudad loca Ok, con carros pasando, así que no me decido bien. ok, ok. No te decides de cuál sería tu mundo ideal. Vamos a ver, Andrea. Pues yo así,
no me imagino así un mundo ideal porque aquí en la Tierra no existe un lugar donde no haya nada malo. O sea, uno puede estar en un campo así como dice y está precioso, pero te mueres de calor y ya no es bonito. Hay mosquitos, ¿no? Entonces yo me imagino mi mundo ideal como ahí en el cielo, donde haya pura paz, no tengas así de que rezongar, porque todo te va a parecer feliz. Todo, sí, que no sé qué, sí quiero, no quiero, no vas a decir eso, tú solo vas a hacerlo porque quieres hacerlo. Muy bien. En sí, como dice Iker, tú sientes que el mundo ideal va a estar allá en el cielo, ¿no? Vamos a ver. Otra vez se me olvidó el nombre de la hija de Mayra. ¿Cómo te llamas? Se me olvidó tu nombre. Voy a apuntarlo porque no se me olvide. ¿Cómo se llama, tía? Hilda. Tu nieta. Te escuché, Mayra. Es Mirna su mamá y Ah, es Mirna, Grecia. sí. Mirna. Grecia es la Grecia, nieta. Grecia. Grecia, para ti, ¿cuál es tu mundo ideal? Para mí no hay un mundo ideal porque en el cielo es donde está el mundo ideal. Allá siempre vas a estar feliz. Mm, Nunca vas a decir no a las cosas, porque el amor que está en ti hacia Dios es muy grande. Entonces, ese sería mi mundo ideal. El cielo, ¿no? Muy bien, vamos a ver entonces, por qué esta pregunta? Vamos a entender entonces por qué hice esta pregunta del mundo ideal, ¿sí? Obviamente nosotros nos damos cuenta de que aquí no hay un mundo ideal. Y si hubiera un mundo ideal, nuestras mismas casas serían diferentes, muy diferentes. Si hubiera un mundo ideal, no habría gente que robara. Nadie le robaría a nadie, ¿no? Si estuviéramos en un mundo ideal. Entonces eso significa que ya no tendrías que poner rejas en nuestras casas, no tendríamos que usar llaves para cerrar las puertas. Imagínate, cámaras de seguridad, no, ¿por qué? ¿Por qué existe todo eso? Porque hay esa maldad, ¿no? Hay una maldad. Y así, muchas cosas que podemos ver que por la maldad, pues el mundo tiene que cuidarse, ir caminando de algunas formas y diferentes maneras. Pero imagina esto, vamos a imaginar en este mundo que todas las personas de este mundo, todas, imagínalo, todas las personas son obedientes a Dios. ¿Cómo sería este mundo si todas las personas fueran obedientes a Dios? Así, una obediencia absoluta a Dios. ¿Cómo sería este mundo? ¿Sí? ¿Cómo sería este mundo si todos los gobernantes tuvieran una obediencia absoluta a Dios? ¿Cómo sería este mundo? ¿Sí? A ver, Ricardo, adelante. Yo tuve un pensamiento antes que vos hables, y no sé si es el correcto, ¿no? Pero los que vivimos en su voluntad, para mí, podría ser un mundo ideal que la voluntad de Él concuerde con nuestra voluntad. Yo pienso que ahí el pensamiento de Él, y si nosotros tenemos el mismo pensamiento, yo pienso que ahí sería un mundo ideal. Sí, exactamente. Que ese es el objetivo de Dios, ¿no? El objetivo de todo esto. Un mundo ideal, para mí, ¿sí? Sería ver que todas las personas en este mundo se someten a Dios, a la voluntad de Dios. Que no hacen nada por sus propios deseos, anhelos, maldades y celos, orgullos, ¿sí? Sino que una sumisión completa. ¿Por qué? Porque el principio, la obediencia es el principio de todo bien, ¿sí? La obediencia es el principio de todo bien.
Esa es lo que es la obediencia para nosotros, ¿sí? Lo que debe ser la obediencia para nosotros. Y Jesús lo entendía muy bien. Toda la maldad, ¿sí? Acuérdense que toda la maldad que hay en este mundo comenzó por la desobediencia. Así que la desobediencia es el principio de todo mal. Es el principio de toda maldad. Es el principio de Satanás mismo, la desobediencia. Vamos a ver entonces, ¿sí? Acerca de esto, vamos a verlo en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, lo podemos leer desde el versículo 12 hasta el versículo 19, si no me equivoco, ¿sí? Lo vamos a ver, ¿sí? Hasta el versículo 19. Vamos a leerlo. Búsquenlo en sus Biblias, tienen sus Biblias ahí. Quiero que lo vayan leyendo y se vayan dando cuenta que no lo digo yo, lo dice la Biblia, que donde se originó todo. Todo se originó en una desobediencia, toda la maldad. Vamos a empezar a leer entonces. Dice en el versículo 12, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. Cuando Adán pecó, el pecado, la maldad entró al mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. ¿Sí? Es cierto, dice el versículo 13, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, el 14, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios o la gracia. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de un solo hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo, del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de este primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. El 17, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que le reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Voy a leer este versículo 17 otra vez. Chéquenlo bien lo que está diciendo acá. Dice, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben, todos los que reciben esa gracia de Jesucristo, todos los que reciben la gracia de Jesucristo, vivirán en victoria, y eso, ahí inicia nuestro mundo ideal, ¿sí? Vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre que es Jesucristo, de aquí a la eternidad. El 18, así que un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Una nueva vida nueva para todos. El 19 es el versículo clave. Por un solo hombre que desobedeció a Dios, ¿quién es ese hombre que desobedeció a Dios? Adán. ¿Sí? Por un solo hombre que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Entonces, la desobediencia
trajo toda clase de mal. Una desobediencia hizo que todo se viniera de cabeza. Toda la maldad que vemos en el mundo es por una desobediencia. Y todo lo que Dios quiere traer de bien para nosotros, y la salvación para nosotros, y el perdón para nosotros, es por la obediencia de un solo hombre. ¿Quién es ese un solo hombre que obedeció de manera absoluta? Y por su obediencia absoluta, trajo bien para todos, para toda la humanidad. ¿Quién es? Jesús. Jesús. Exactamente. ¿Sí? Entonces está diciendo, un hombre en la tierra desobedeció y trajo como consecuencia toda la maldad. Un solo hombre llegó después a obedecer y por consecuencia de su obediencia cambió todo eso para bien para nosotros. Cuando estaba preguntándoles acerca de este mundo ideal, realmente es el mundo ideal para Dios, ¿sí? Es lo que Dios siempre ha deseado, es lo que Dios siempre ha querido. Eso es lo que está en el corazón de Dios. Que las personas obedezcan, ¿sí? Que las personas de manera voluntaria decidan obedecer con sumisión. Eso es lo que Dios siempre ha querido. Ese es el deseo de Dios. Y si ese es el deseo de Dios, entonces, ¿no crees que debería de ser también nuestro deseo? ¿Tú qué piensas? Si el deseo de Dios para este mundo es que todas las personas le obedezcan a Él voluntariamente, ¿no crees tú que ese también debería de ser nuestro deseo? ¿Qué piensas? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Te gustaría ese deseo? Entonces, si te pregunto, ¿cuál es tu mundo ideal aquí en la tierra? Mi mundo ideal es que todos obedezcamos a Dios. Porque en el momento en que todos obedezcamos a Dios, todo cambiaría. Esta vida sería muy, muy, muy diferente. ¿Sí? Entonces, es lo que Dios quiere hacer. Es lo que Dios quiere restaurar. Regresar otra vez a que las personas le obedezcan a Él. Todo lo que Jesucristo hizo, todo lo que vino a hacer acá en el mundo es para restaurar esa obediencia a nuestras autoridades. Así que, si nosotros obedecemos a nuestros padres, nosotros obedecemos a las autoridades, estamos nosotros cumpliendo con ese deseo de Dios. Cuando nosotros le obedecemos a Él, estamos cumpliendo con ese deseo de Dios. Así que cada persona que cree en Cristo Jesús debe tener en su corazón ese deseo. Y no va a pasar, si tenemos eso como deseo principal, pues no va a pasar como dice Iker, ¿no? Que hoy tengo un deseo, mañana no sé si tengo otro deseo y no sé si cuando sea más grande voy a tener otro deseo diferente, no lo sé, pero no. Entonces nos quitamos la preocupación de qué sería nuestro siguiente ideal de vida, ¿no? Nos quitamos esa preocupación cuando decimos, mi ideal de aquí hasta que yo sea anciano y yo me muera, mi ideal y mi trabajo en esta tierra va a ser obedecer a Dios, ¿sí? Y trabajar en este mundo para que las personas aprendan también a obedecer a Dios. ¿Entiendes eso? ¿Entiendes que eso es lo que está en el corazón de Dios, lo principal en el corazón de Dios? Y si haces eso, las cosas van a cambiar, porque significa que Cristo está viviendo dentro de tu vida. Muy bien. Estamos viendo entonces que nuestro ejemplo de todo esto es Jesús, y lo acabamos de ver ahorita en este versículo 19 que leímos de Romanos 5. Lo importante que fue que Jesús obedeciera de manera absoluta a Dios, a su Padre, de manera absoluta a su Padre.
Hay otro versículo en Romanos, muy importante también, para entender lo que significa lo que Dios desea, lo que Dios quiere, en Romanos 8:14. Quiero que lo leas. ¿Sí? Dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Sí? ¿Ya lo leíste? Vuelvo a leer otra vez. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Vamos a ver qué significa eso. ¿Sí? ¿Qué significa eso? ¿Mm? Armando, ¿puedo leer mi versión? Sí, adelante. Dice, todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios. Así es. Amén. ¿Sí? En esa versión habla de obediencia y en esta versión es la guianza. La guianza porque estamos obedeciendo. Somos guiados porque estamos obedeciendo. ¿Sí? Estamos sometiéndonos a Cristo. Bien. Ok, quiero contarles algo muy importante. Es que nosotros, en nosotros mismos, no está el deseo de obedecer. ¿Sí? En nosotros mismos, nosotros no podemos obedecer. Estamos muy limitados. A veces obedecemos y a veces no obedecemos. ¿Sí? Depende de la circunstancia o lo que estemos haciendo o cuáles son nuestros intereses. A veces obedecemos y a veces no obedecemos. ¿Mm? ¿Y qué podemos hablar de eso? ¿Es correcto o no es correcto? A veces obedecer y a veces no obedecer. Ricardo. Nosotros desde el Génesis ya nacemos para gobernar. Por eso nos cuesta tanto ser gobernados y obedecer. Exactamente. Nosotros, el deseo del ser humano es, a mí no me van a decir lo que yo tengo que hacer. ¿Sí? Yo quiero hacer las cosas como yo las quiero hacer. Y las quiero hacer cuando yo las quiera hacer. ¿Sí? Y de la manera como yo quiero hacer. Y es lo que el mundo nos enseña, ¿no? A que cada uno tiene que luchar por sus deseos, sus anhelos. ¿Sí? Es contrario completamente a lo que enseña este mundo. Bueno, la cosa es que no se puede obedecer. Y nadie ha podido obedecer. ¿Sí? Desde Adán y Eva que pecaron, hasta que llegó Jesús, aquí en la tierra nadie tenía la capacidad de obedecer completamente. Obedecían una parte, pero en otra parte no obedecían, ¿sí? Entonces, pues Dios no podía lograr su objetivo de que regresemos las personas a una obediencia completa a Él. ¿Mm? No podía, no encontraba a una persona solamente. Imagínate todo este mundo, en todas las generaciones, a Dios buscando. Estoy buscando a alguien obediente, estoy buscando a alguien obediente. A ver aquí, a ver allá, a ver si en esta siguiente generación hay alguien obediente. ¿Y sabes qué? No encontró a nadie obediente. Nadie. ¿Mm? Eso significa que no es fácil obedecer. ¿Mm? ¿Qué es lo contrario? ¿Por qué? ¿Cuáles son los obstáculos de la obediencia? Es el orgullo, ¿no? El orgullo en nosotros, ¿m? Es autosatisfacernos a nosotros mismos, ¿sí? Hacer las cosas como queremos nosotros. ¿M? Hay muchas cosas que nos hacen no obedecer. ¿M? La flojera, el pleito, el enojo, todo, ¿no? Nos hace ser rebeldes muchas veces, y no y simplemente no tenemos esa naturaleza de la obediencia. ¿Mm? Así que sucedió algo muy, muy increíble. Llega Jesucristo como ser humano, llega Cristo y Él es el único ser humano, ¿sí? El único en esta tierra que pudo obedecer de manera absoluta a su Padre y completamente, ¿sí? Desde que Él nace hasta que Él muere en la cruz como ser humano, ¿Mm? En ningún momento de su vida Él desobedeció a Dios. En ningún momento, nunca. Imagínate qué increíble, ¿sí?
la vida de Jesucristo, por eso es nuestro ejemplo a seguir, que él nunca desobedeció a su padre. Mauricio, ¿vas a decir algo? Sí, que en Efesios 2, Pablo nos dice que nosotros en otros tiempos éramos así, ¿no? Que seguíamos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, que es el diablo. Y dice, el espíritu, aclara que el diablo es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Justo, Sí, exactamente. exactamente. ¿Sí? En Efesios capítulo 2 está leyendo Mauricio, el diablo opera, eso es muy importante, el diablo opera, ¿sí? En las personas que no obedecen. Es su lugar favorito. Son las personas que puede manejarlas y manipularlas, a las personas que no obedecen, ¿sí? Y bueno, eso es lo que vemos en la parte de la desobediencia, ¿sí? Ahora, nosotros vemos a Jesús, ¿sí? Que él entendía todos estos principios de obediencia, esos principios súper importantes, los entendía muy bien Jesús. Y dijo, yo decido, ¿m? No voy a desobedecer a mi Padre. Yo quiero obedecer a Dios siempre. En todo momento voy a obedecerle. Y no solamente a él, sino también Jesús se sometió y obedeció a las autoridades de la tierra que Dios estableció. ¿Sí? Él no llegó diciendo, yo soy Jesús, el Hijo de Dios, y todos los gobernantes son un tal por cual, y no sirven, y son no sé qué, y no son no sé cuánto, y yo no los voy a hacer caso, ¿no? Jesús a todas las autoridades establecidas en esta tierra por Dios, él también obedeció y se sometió, ¿sí? Entonces, Jesús obedeció al Padre y obedeció y se sometió también, y como ser humano, a sus autoridades. A sus padres también se sometió Jesucristo y él fue una persona muy totalmente obediente. ¿Mm? Él necesitaba ser completamente obediente. Así que Jesús, que él se obedeció completamente, solamente él nos puede ayudar a que nosotros podamos ser obedientes en esa misma manera absoluta. ¿Mm? Absoluta. Una obediencia total, completa. ¿Mm? ¿Tú crees que se puede obedecer de manera completa y total? ¿O es imposible y jamás se va a poder? ¿Tú qué piensas? ¿Mm? Sí, sí se puede. Sí se puede, ¿sí? Y necesitamos de Jesús. Solos no podemos, ya vimos que no, nadie en este mundo puede por sí solos. Jesús sí pudo, ¿Mm? Y al poder él obedecer, él ganó muchísimas cosas. Él ganó muchísimas cosas por su obediencia. ¿Mm? Él se ganó un lugar de honor allá en el trono. Él destruyó, por la obediencia de Jesús, destruyó toda la obra del enemigo, ¿sí? De la obra de Satanás, la destruyó por su obediencia. Él ganó y tuvo una victoria en la cruz completa, total, en su muerte y resurrección, por esa obediencia absoluta que tenía Dios. Entonces, ¿Mm? solamente Jesús puede ayudarnos a obedecer. Porque eso es lo que está en el corazón de Dios. Otra vez, no vamos a olvidar esto, que todos nosotros seamos obedientes a Él. Eso es lo que está en el corazón. Eso es lo que desea, es lo que anhela. Que nosotros le obedezcamos por gratitud, por respeto, por honra, por amor a Él, ¿sí? Lo obedezcamos en todo y de manera absoluta. ¿Y cómo lo va a hacer? A ver, quiero que me diga alguno de ustedes, Iker, ¿cómo va a lograr Jesús? Porque Jesús ya se fue al cielo y no está aquí en la tierra con nosotros. ¿Cómo le va a hacer para ayudarnos a que podamos nosotros obedecer de la misma manera como Él obedeció a su Padre? Me perdí. ¿Cómo era? ¿Cómo? Ya me perdí. Ajá. ¿Cómo
le va a hacer Jesús, porque Él es el único que nos puede ayudar a que podamos obedecer como Él obedeció. ¿Cómo le va a hacer Jesús para que nosotros podamos obedecer de la misma manera como Él obedeció cuando Él estaba aquí en la tierra? ¿Cómo le va a hacer si Él no está aquí físicamente con nosotros? ¿Cómo le va a hacer? Estoy pensando. Piénsalo. ¿Cómo le va a hacer Shedar? ¿Cómo le va a hacer Andrea? ¿Cómo le va a hacer Jesús? Pues, A Grecia. través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo. Y que él dijo, chispas, lo tenía. A través del Espíritu Santo, ¿sí? Para que podamos nosotros obedecer como Él obedeció y para que podamos cumplir ese ideal de Dios, de obediencia absoluta, ¿sí? Hacia Él. ¿Sí? Que se quite de nosotros toda esa vida o ese corazón de rebelión y de pleito y de desobediencia, ¿no? ¿Sí? Solamente Cristo lo puede hacer a través de su Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Cómo podemos entender o cómo pueden entender la llenura y la presencia del Espíritu Santo en nosotros para que nos ayude a obedecer? ¿Qué significa el Espíritu Santo? ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo hace el Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Cómo lo hace el Espíritu Santo? ¿Tienes alguna idea? Shedar, ¿tienes alguna idea de cómo lo hace el Espíritu Santo? Para que podamos obedecer. Teniendo una relación íntima. Una relación íntima. A ver, Andrea. Se manifiesta en nosotros. Se manifiesta en nosotros. ¿Sí? Que lo que dice la Biblia es que el Espíritu Santo viene a ser una habitación en nuestra vida. ¿Sí? Nos llena. El Espíritu Santo nos llena. Entra a vivir a nosotros. ¿Sí? No es como si fuera una voz afuera diciéndonos no hagas eso malo, ¿no? No, entra a nuestra vida. Yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Para que lo podamos entender. A ver, que me diga Grecia, ¿quién es tu deportista favorito que hace cosas impresionantes que nadie puede hacer? ¿Quién es tu deportista favorito, Grecia? ¿Tienes deportista favorito? ¿No? Andrea, ¿tienes deportista favorito? Iker, ¿tienes deportista favorito? Que hace cosas impresionantes y porque juega tan padre que gana muchísimo dinero y todo el mundo lo quiere y lo quiere contratar porque juega padrísimo. A ver, ¿algún argentino tiene algún futbolista favorito? ¿Algún argentino por ahí? Ese se fue por no estar con Dios. ¿No? Vamos a ver. Hablando del tema de Maradona, vamos a ver, Maradona hacía cosas impresionantes con la pelota, con el balón. ¿Ya lo han visto jugar? ¿Qué? ¿Sí? Maradona sí jugaba muy, muy bien al fútbol, ¿no? Aunque sea una mala persona, pero jugaba muy bien al fútbol. Padrísimo. Si tú quisieras jugar así el fútbol como Maradona, ¿qué tanto tendrías que hacer para jugar de esa manera? Tú dices, yo quiero cuando sea grande, yo quiero jugar igualito que Maradona y quiero ser famoso como Maradona y quiero ganar todo el dinero que ganaba Maradona por jugar tan padre. ¿Cómo le puedes hacer para llegar a jugar como Maradona? Practicando. Practicando. ¿Y cuánto tendrías que practicar para llegar a jugar como él? Unos 10 años. 10 años. 10 años desde que despiertas hasta que te duermes practicando, ¿no? Haciendo ejercicios, entendiendo el fútbol y todo eso, ¿no? ¿Qué más? Imagínate todo lo que tendrías que hacer para llegar a jugar como Maradona, ¿no? O algún futbolista así de los que juegan impresionante, ¿no? Pues fíjate que aunque practiquemos mucho, va a ser muy difícil que lleguemos a jugar de esa manera. Hay tantas personas, tantos
jóvenes que están entrenando muchísimo y no lo han logrado, ¿sí? Muchísimo están entrenando, lo intentan, hacen su esfuerzo, se dedican, pero no lo han logrado llegar a esos niveles. ¿Mm? Pero imagínate lo siguiente, y quiero que entiendas bien esta pregunta. Imagínate en esto, ¿sí? Shedar, imagina esto, Grecia imagina esto, Andrea imagina esto, Iker imagina esto. Imagínate que el espíritu de Maradona entra a ti. ¿Sí? El espíritu de Maradona entra a ti. Ah, ahí es diferente, ¿no? Ahí ya voy a... Entonces, qué fácil, ¿sí? Si el espíritu de Maradona entra a mí, pues entonces yo ya voy a jugar como Maradona, ¿no? Porque yo ya voy a saber las tácticas, ya voy a saber los secretos, todos los secretos del fútbol, todo voy a saber porque ya está dentro de mí, ya me va a ayudar su espíritu a lograrlo, ¿no? ¿Mm? Eso pues... eso es hablando así para que entendamos, ¿no? De manera ficticia. Pero, ¿sí? Dice Grecia que Simón lo escribió. Simone Viles es su deportista favorito. Muy bien. Entonces imagínate que él, ¿no? Bueno, eso es imposible. Es imposible que una persona, un ser humano entre de su espíritu a nosotros para que tengamos la habilidad de esa persona, ¿sí? Pero lo que no es imposible y lo que sí es real es que el mismo espíritu de Jesús, el mismo espíritu de obediencia absoluta al Padre, el mismo espíritu de Dios, de Jesús, entra a nosotros. Esa sí es una realidad. Eso sí es posible. ¿Sí? Eso no es una ficción o un cuento. ¿Sí? El espíritu de Jesús. ¿Mm? Ese Jesús que sanaba a los enfermos, ese Jesús que predicaba, ese Jesús que liberaba a las personas, ayudaba, y ese Jesús que obedeció y por su obediencia venció al enemigo, ese mismo espíritu que Jesucristo tenía para resucitar de la muerte, ese mismo espíritu habitando en ti. Entonces la pregunta ¿es posible tener una obediencia absoluta o no es posible? Sí es posible. ¿Es posible? Y la respuesta es por el Espíritu Santo que Jesús nos dio y nos dejó para que habite dentro de nosotros. Es Jesús habitando en nosotros. Es el Espíritu de Jesús habitando en nosotros para que seamos como Jesús. Para que pensemos como Jesús. Para que tengamos las habilidades de Jesús. ¿Sí? Para que obedezcamos como Jesús en este tema de la obediencia. Entonces, por eso lo que acabamos de leer ahorita, ¿sí? en Romanos 8:14, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Así que, aunque ustedes tienen corta edad, pídanle a Dios, lléname de tu espíritu. Dile, Dios, lléname cada día que te despiertas y cada día que te cuestes a dormir, dile a Dios, Dios, lléname de tu espíritu. Amén. Porque necesito de tu espíritu para poder ser como tú quieres que yo sea. Ajá, Mauricio. Sí, Sí, Juan el Bautista profetizó algo acerca de eso y dijo, es necesario que él crezca y yo mengüe. Uh-huh. Esa es la fórmula. Esa es la fórmula, ¿no? Menguar para que él crezca en nosotros. Sí. Cuando el Espíritu Santo llega a nosotros, nosotros nos sometemos a esa guianza del Espíritu Santo y tenemos que morir a nosotros mismos. ¿Mm? Entonces, les dejo esto a ustedes, a los adolescentes que están aquí y a los que estén aquí conectados y todavía no hayan sido llenos del Espíritu Santo, decirles, Dios, lléname. Sin ti, Jesús, sin ti, habitando dentro de mí, sin tu espíritu habitando dentro de mí, no voy a poder. Nunca voy a poder ser como Jesús. Nunca voy a ser obediente como fue Jesús. Nunca. Si tú no estás dentro de mí ayudándome, nunca. ¿Mm? Dile a Jesús,
lléname de tu espíritu. Ricardo. Sí, yo creo que te he comentado, la otra vez estaba hablando con un grupo de gente y estaban hablando con el tema de Maradona, que Dios me había hablado del tema de Maradona, Sí. y que lo dé como ejemplo. Y Dios me dijo que ahí, esto es un ejemplo de lo que es vivir sin Dios, cómo se termina. Que esto Exactamente. sirva como ejemplo. Sí. Quiero que lo escuchen los chicos. Ajá. Sí. Todos los que son nuestros ídolos en este mundo terminan mal, porque no tienen a Cristo. Nuestro único deseo, anhelo, es ser llenos del Espíritu Santo. Ese debe ser nuestro anhelo de todos los días. Sin Él no vamos a poder hacerlo. Con Él sí vamos a poder hacerlo. Llenos de su Espíritu. Muy bien, entonces en cada uno de los papás. Perdón. Ah, sí, Ricardo. Ellos no son nuestros ejemplos. Que No, lo tomamos como ídolos. Son ídolos que no son nuestro ejemplo. Solamente Cristo es nuestro ejemplo a seguir. Jesús es nuestro ejemplo. Los papás que estén acá, ya cuando termine la transmisión, oren, explíquenle lo que significa ser llenos del Espíritu Santo, ser guiados por el Espíritu Santo, que puedan experimentar y puedan vivir lo que significa la llenura del Espíritu Santo para sus vidas, ¿no? Va a ser muy importante. Y Ayla. Sí, aquí Armando es que ellos se lleven también el 17, que dice, y como somos sus hijos, tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Todo eso lo compartiremos con Cristo. Y si de alguna manera sufrimos con Él, sufrimos. Y seguramente también compartiremos con Él la honra que recibirá Él. Y cuando estabas dando tu enseñanza, vino a mi mente cuando Jesucristo también fue tentado. Ajá. También el enemigo se metía con él, ¿verdad? Pero él soportó y nunca desfalleció. A veces los jovencitos se pueden desesperar, pero que piensen que todo lo malo no es de Dios, pero todo lo bueno, lo justo, lo puro, que se sientan bien, es de Dios. Viene de Dios, sí. Dios quiere restaurar eso, Dios quiere poner eso en nuestras vidas, Dios quiere levantar una juventud muy diferente, ¿sí? A todo lo que se ha visto, ¿no? Jóvenes obedientes a Dios, obedientes a las autoridades, obedientes a los padres, ¿sí? En una sumisión de honra, de respeto, restaurar el respeto a las autoridades que se ha perdido muchísimo, respetar la honra a las autoridades que se ha perdido muchísimo, ¿sí? Esa obediencia en sumisión, esa gratitud que se ha perdido muchísimo también, ¿sí? El ser agradecidos y obrar completamente en amor y en respeto y en honra. Eso es lo que Dios quiere restaurar, es lo que Jesucristo quiere hacer en nuestras vidas, cambiar completamente nuestra forma de vivir sin Cristo y ahora una vida con Cristo, guiados por el Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, ese es el mensaje, ¿sí? Sean llenos del Espíritu Santo, anhelen el Espíritu Santo, que habite Jesucristo dentro de ustedes y Él les va a ayudar a que se pueda hacer todas estas cosas. Bien. Ahora, Dios quiere traer, ya entrando a otro punto, Dios quiere traer a la familia orden. También, todo comienza en la familia de Cristo. Ahí iniciamos nosotros un entrenamiento dentro de la familia. Iniciamos un entrenamiento, los padres con los hijos con los padres, entrenándose a esta obediencia, a esta restauración que Dios quiere traer a esta tierra, ¿sí? Entonces, si Jesucristo estableció el reino de Dios a través de la obediencia, Jesucristo estableció el reino de Dios a través de la obediencia, y cuando llega Jesús llegó el reino de Dios en Jesucristo, y quedó establecido ese reino de Dios aquí en la tierra por la obediencia que él tuvo. Y Jesucristo nos dijo algo muy importante, que nosotros continuamos con el establecimiento del reino de Dios por la obediencia también. ¿Sí? Por la obediencia también. El enemigo quedaría completamente desarmado
sin trabajo, sin chamba. Cuando ve personas en obediencia y sumisión a Dios y a las autoridades. ¿Mm? Una persona que está dispuesta a obedecer solamente a Dios, reflejándolo en obediencia a las autoridades, a los padres, el enemigo queda sin chamba. Completamente, queda desarmado. Eso lo hizo Jesús. Por la obediencia de Jesús muriendo en la cruz, el enemigo quedó destruido, ¿sí? Acabado, juzgado, anulado, ¿sí? Completamente. Y así nosotros, continuando con esa obediencia absoluta al Padre, ¿sí? El enemigo también no puede hacer nada en contra de las personas que están en sumisión a Dios, a la obediencia a Dios. Necesitamos caminar en este entendimiento de lo que es la autoridad y la obediencia. Los testimonios que estábamos escuchando, ¿no? De los muchachitos hace un momento, antes que estamos empezando, se usó la palabra, ¿no? Están más conscientes que antes. Y ese es el principio que tenemos nosotros que tener de ahora en adelante, ¿sí? Debemos de tener estar conscientes de la obediencia. Lo tenemos que tener siempre como principio de vida, de nuestro estilo de vida. ¿A quién voy a obedecer? ¿A quién le voy a someter? ¿Sí? ¿Cómo voy a actuar? ¿Cómo voy a responder? Cada momento tiene que estar presente en nosotros esa obediencia. Así se va a ir restaurando y así va a ir muriendo en nosotros todo ese orgullo. Muchas veces desobedecemos porque como reacción nada más, porque no estamos conscientes de la obediencia, ¿sí? Desobedecemos y rezongamos y nos burlamos o simplemente somos rebeldes y no aceptamos lo que nos están pidiendo o diciendo, ¿sí? Y lo hacemos muchas veces de manera inconsciente, porque ya es parte de nosotros. Pero eso cambia cuando nosotros estamos conscientes de la importancia de la obediencia, de este principio fundamental de la obediencia, ¿sí? Eso debe ser ya nuestro estilo de vida, ¿sí? Despertar en nosotros ese sentido de obediencia. Y ese es el trabajo del entrenamiento dentro de la familia. Despertar ese sentido de obediencia. Los padres deben despertar ese sentido de obediencia. Los hijos deben saber que están en ese entrenamiento de la obediencia. ¿Sí? ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Alguien que tenga que decir algo acerca de esto? ¿Todo bien? Tía. Que ellos vean que Dios no los forza. Ellos ahorita están recibiendo una enseñanza, pero Dios no los forza. Dios quiere que de su voluntad ellos decidan obedecer o desobedecer. Es como el bien y el mal. Sí. ¿Para dónde quieres ir? Pero Dios no los forza. Dios da libertad a todos. Sí. Pero estaba pensando, Armando, qué maravilloso es que estos adolescentes penetre, y yo sé que está penetrando en su corazón esta enseñanza para que desde esta edad no sigan padeciendo de la desobediencia, porque puede ser una enseñanza nada más, pero yo le pido a Dios y sé que esta enseñanza es guiada por el Espíritu de Dios para que realmente ellos vean cómo trabaja el Espíritu Santo sobrenaturalmente. Yo creo que estos niños están asimilando, ahorita que contestaban cada uno de ellos, veo el interés, que a lo mejor ellos no lo han visto todavía, no están ahí por obediencia, ¿verdad? Porque tú los invitaste. Están por obediencia porque los papás están, sí. Grecia ahí está por obediencia porque yo la invité,
es un paso bueno. Pero el paso que sigan dando ellos de obediencia va a ser mayor y se van a evitar muchos conflictos y problemas que pueden tener en el mundo cuando van creciendo, van a tener conflictos y problemas, pero por su obediencia van a saber cómo actuar. Esa es la bendición tan tremenda que ellos tienen ahorita, de tomar las cosas y obedecer. Sí, todo exactamente. Y sin saber y entender que todo el desorden viene por la desobediencia. Todo el desorden viene por la desobediencia. Todos los conflictos de la familia, divisiones y muchas consecuencias de maldades por esa misma desobediencia. Cuando hay rebelión en el corazón, ¿sí? Eso desata muchas cosas de maldad. Entonces, lo que Jesús vino a hacer, vino a restaurar eso. Jesús vino a restaurar. El regresar otra vez nuestro corazón al Padre y someternos otra vez a Él. A eso vino Jesús, a restaurar. Y para eso tenía que destruir el poder del enemigo que tenía sobre las personas, como vemos en Efesios capítulo 2, ¿sí? A destruir, y llegó Jesús a hacerlo y lo hizo en obediencia, lo estableció en obediencia. Él sí fue el único ser humano obediente, y ahora, de ahora en adelante, ¿sí? Él nos dice, continúen haciendo esta obra en obediencia. Solamente así está la victoria, ¿sí? Fuera de esta obediencia es un desorden. La vida se vuelve un desorden. ¿Y qué vas a decir algo? Sí, era yo, sí. Jesús dijo, si me aman, ¿no? Obedecerán mis mandamientos. Y yo quiero decir. Y Daniela, ándale. Igual, hermano, que ayer estaba yo meditando un poco en que la obediencia también es un reflejo de la confianza. Porque en el caso de Dios, lo obedecemos porque confiamos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y cuando confiamos, es que podemos obedecer. Exactamente. Entonces, donde hay amor, no hay temor. Sí. Ajá, exactamente, sí. En esa confianza nosotros obedecemos. ¿Por qué vamos a obedecer absolutamente a Dios? Porque confiamos que todo lo que Él nos diga hacer va a ser bueno, ¿sí? Va a ser correcto. Y el reino de Dios es absoluta obediencia. Todo lo que sucede en el reino de Dios es una absoluta obediencia. Una unidad perfecta en la Trinidad, una unidad perfecta en todo lo que es el reino de los cielos, y Dios lo quiere, y ya lo estableció Jesucristo aquí, y nosotros lo empezamos a crecer aquí en la tierra en ese mismo estado de obediencia, en esa misma conexión de obediencia, esa conexión entre el cielo y la tierra a través de nosotros. Qué importante es entender esto, qué importante que el cuerpo de Cristo entienda esto. Sí, Mauricio. Y Jesús en la Gran Comisión dice, hablando del discipulado, ¿no? Dice, enseñándoles a obedecer lo que yo les he mandado. Exactamente. ¿Sí? La obediencia, acuérdense, es un entrenamiento. No está en nuestra naturaleza el obedecer. Tenemos que ser entrenados a obedecer. Y por eso está la disciplina. Dios ha establecido la disciplina como parte del entrenamiento a esta obediencia. Ahora nosotros podemos tener una percepción diferente a lo que es la desobediencia y cómo ejercerla. Es muy diferente, ya lo vimos en las clases pasadas, el pecado contra la santidad de Dios que el pecado contra la autoridad de Dios. Cómo Dios trata de manera diferente estas situaciones, ¿sí? Dios aborrece, sí, el pecado, pero aborrece a las personas rebeldes, ¿sí? Ya vimos en tantos ejemplos cómo Dios actúa de manera diferente hacia las personas rebeldes. Entonces, lo que Dios está restaurando es esa obediencia. Entonces, este mundo ideal de Dios, este mundo ideal, sí es posible y debe ser posible dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la familia de Cristo. Porque los verdaderos hijos de Dios son los que están en obediencia por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? Es absolutamente claro y absolutamente importante, fundamental, ¿sí? Para ser parte del cuerpo de Cristo, para formar y caminar como familia de Cristo, para ser aceptados en la familia de Cristo, ¿sí? Nos estamos metiendo a un reino donde el principio de obediencia lo es todo. Entonces, cuando veamos
desobediencia, nosotros sabemos por qué vamos a tratar esa desobediencia, por qué vamos a llevar disciplina a esa desobediencia. Ya no debemos de ver como algo pequeñito el pecado de la desobediencia, ¿sí? Sino verlo como algo muy importante a trabajar en el corazón de los hijos, a trabajar en el corazón de las personas. El cuerpo de Cristo tiene que reflejar en este mundo una obediencia absoluta a Dios y a las autoridades que Dios ha establecido. Lo tenemos que tener presente siempre como un estilo de vida. Es esencial para nuestra vida. El estar buscando, el estar sabiendo, estar pendientes en nuestra mente. Estoy entrando a un lugar donde hay autoridad. Ejercítenlo, hagan ese ejercicio. Cada vez que entran al súper, entran al súper y van a ver letreros que dicen qué hacer y qué no hacer, qué tocar y qué no tocar. Todo eso es autoridad. Todo eso es autoridad. Entras a un lugar de autoridad. ¿Sí? Cuando ves un semáforo, cuando ves un señalamiento, cuando todo ejercita el encontrar la autoridad en cualquier lugar donde tú te encuentres y estar pendiente de eso. ¿Sí? Va a cambiar completamente tu estilo de vida, ¿sí? Y vamos a estar más, como estábamos diciendo, más conscientes, cada vez más conscientes de lo importante que es obedecer. Es el reflejo el cuerpo de Cristo es el reflejo del reino de Dios aquí en la tierra, en esa obediencia. En el cuerpo de Cristo no cabe la rebelión. No cabe la rebelión en el cuerpo de Cristo. En la familia de Cristo no cabe. Y solamente por el Espíritu Santo y con un anhelo y con un deseo de que podamos vivir de esta manera. Sometiéndonos unos a otros, sometiéndonos dentro de la familia, con los principios y los valores de Dios, de que Dios es la cabeza de Jesucristo, Jesús es la cabeza del varón, el varón es la cabeza de la mujer, ¿sí? Y la pareja, la cabeza de los hijos. Que no se rompa esa secuencia en ningún momento. Esa es la secuencia de Dios, ese es el plan de Dios, ese es el orden de Dios. Al mundo no le gusta esto, ¿sí? El mundo está predicando otro evangelio, un evangelio de rebelión, un evangelio de que la sumisión es una vergüenza, ¿sí? Que los derechos de las personas, que te quejes de todo lo que no te guste y lo que no sea de beneficio para ti, ¿no? Díganme una serie de televisión o de Netflix, una serie, una película que nos aliente a una obediencia absoluta, que nos aliente y nos enseñe a obedecer, a someternos, a honrar a la autoridad, a honrar a los padres. Díganme una, que nos enseñe ese valor como principio de vida, es decir, esta serie está buenísima porque nos enseña, nos educa. ¿Hay alguna? Yo creo que ninguna. Todas están en que cada quien pelea sus derechos y que mientras más peleas tus derechos, mientras más ganas tus derechos, tú eres el héroe. ¿Sí? Y son los aplaudidos. Los que lograron lo que quisieron, a pesar de, sin importar nada. ¿Sí? Hay tanta deshonra a las autoridades, hay tanta falta de respeto a las autoridades en lo que está enseñando este mundo a través de todos esos medios, ¿sí? Tanta rebelión, ¿qué es lo que están enseñando, no? Entonces, nosotros tenemos que tener el Espíritu de Dios para caminar en este sentido contrario a este mundo y hacer exactamente lo contrario, caminar en el orden perfecto de Dios. ¿Sí? En el orden de Dios, aunque al mundo no le guste y le repatee la sumisión, que las mujeres, las esposas se tienen que someter a los esposos, ¿sí? Que ellos son la cabeza, al mundo le repatea ya eso y está luchando porque eso no suceda.
¿Mm? Luchando porque jovencitas, ustedes tienen el derecho con su cuerpo, ustedes hagan lo que quieran. No, lo que te diga tu papá, tu mamá ya están anticuados, ya no funciona. Haz lo que tú quieras hacer con tu cuerpo, ¿no? Eso es están peleando por avanzar en estos territorios y multitudes se están yendo a través de todas estas formas de vida, filosofías de vida, ¿no? Pero el reino de Dios no se acepta. En el reino de Dios, en el cuerpo de Cristo Jesús, nosotros tenemos, ¿sí?, completa diferencia, una forma diferente de ver el mundo, de ver la vida, de ver el mundo espiritual de lo que está sucediendo y caminar en contra y luchar en contra y mantenernos firmes, ¿sí?, en una sumisión a Dios, porque Dios lo dijo, así lo quiero hacer, porque así Dios lo estableció, así lo quiero hacer. Eso es lo que Jesucristo mandó, eso es lo que voy a hacer. Para Jesucristo esto es lo más valioso, eso es lo más valioso para mí. ¿Sí? Jesús aborrece esto, yo lo aborrezco también. A Jesús no le gusta esto, a mí tampoco me gusta. ¿Sí? En esa unidad, ¿sí?, caminar juntos, ayudándonos juntos, levantándonos juntos, a lograr esa obediencia absoluta a Dios. ¿Sí? Es algo que nosotros tenemos que tener un acuerdo. Un acuerdo de decir, tomo esto, entiendo esto y voy a trabajar para que esto suceda en mi vida o en la vida de los hijos, de los nietos, de los sobrinos, a trabajar sobre esto, ¿sí? Cambiar ese corazón, esa percepción de lo que el mundo está enseñando. No va a ser fácil si seguimos nosotros siendo alimentados por la vida de este mundo, por las cosas de este mundo, no va a ser fácil porque la influencia es fuerte, pero mientras nosotros nos arraigamos más al corazón de Dios, a lo que hay en el corazón de Dios, el anhelo de Dios, entonces le podremos preguntar a los jóvenes y decirles, ¿cuál es tu ideal de vida? Y seguramente van a decir, yo quiero ser como Jesús. Que el mundo sea como Jesús. Que seamos imitadores de Cristo Jesús, llenos del Espíritu Santo. Ese sería el mundo ideal. Y Jesús vino a lograr ese mundo ideal. Y Jesús vino a establecerlo y a invitarnos a formar parte de ese mundo ideal. Ya después en el cielo disfrutaremos algo muy diferente, pero... Ajá, Mauricio. En Romanos 12, desde el 1 dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Exactamente. Exactamente. Ya no seguir comiendo más de las cosas que nos da este mundo, sino empezar nosotros a comer de la palabra, de los pensamientos del reino de Dios, llenarnos y caminar sobre eso, ¿sí?, estableciendo de esa manera el reino de Dios. Y esa es eso va a ser la gran diferencia, ¿sí? Por una persona, entró una desobediencia de una persona, trajo maldad al mundo, pero por la obediencia de una persona, trajo un cambio de esperanza, de vida a este mundo. Entonces, seamos como Jesús, continuemos la obra de Jesús, ¿sí? Y pues gracias por estar esas cuatro sesiones aquí que estén escuchando, aprendiendo, compartiendo, y ese es, ¿no? Mi anhelo, mi deseo, el sentir de mi corazón cuando estamos, pues todo se dio por las enseñanzas de cómo iniciar, supervisar una iglesia sin métodos tradicionales. Y estábamos hablando del orden de Dios, el tema del orden de Dios. ¿Cuál es el orden de Dios? ¿Sí? Entonces es imposible hablar del orden de Dios sin hablar del original, de la parte, de la base fundamental, la obediencia. Ahí empieza el orden de Dios. ¿Sí? Ahí empieza toda bendición. La obediencia es el principio para todo
bien, de acuerdo al reino de Dios. Amén. Muy bien, pues vamos a orar para terminar, bendecir a estos jovencitos que están aquí con nosotros. Me gustaría que si la tía Hilda puedes orar por todos, por los jovencitos también, por esas enseñanzas. Sí, claro que sí. Padre, muchas gracias, Señor. Te alabo y te bendigo, Señor. Ahorita que Armando estaba dando esta última explicación, Señor, pude ver a estos adolescentes un remanente. Empiezas ahora, Señor. Siempre haces algo nuevo todos los días. Y ahora empiezas, Señor, con este remanente pequeño, Señor, a guiarlos con tu Santo Espíritu. Porque es el anhelo de tu corazón, Señor. Yo recuerdo cuando en la Biblia dice que Moisés oraba porque, no recuerdo si era Moisés, pero la verdad oraba le decía a Dios, si se arrepienten, ¿los perdonas? Sí, si se arrepienten, yo los perdono. Y si eran 50 y luego eran que 40, no había nadie que se arrepintiera. Pero este remanente pequeño, Señor, puedo sentir en mi espíritu. Y sentimos todos los que estamos aquí, Señor, que están muy a tiempo para no volver atrás, para arrepentirse, que están perdonados todas sus cosas que no hicieron bien, pero que ahora ya saben la verdad. Dice tu palabra que la verdad nos va a hacer libres y los hace a ellos libres, donde van a disfrutar a sus padres, van a disfrutar a sus abuelos por la obediencia, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Ellos comienzan mañana un nuevo día, como a nosotros también nos des la oportunidad de un nuevo día, de una nueva esperanza, Padre. Tu Santo Espíritu es algo maravilloso y es sobrenatural. Ellos empiezan, Señor, yo declaro que ellos empiezan a caminar en lo sobrenatural. Ellos desconocen quizás, Señor, lo sobrenatural, pero van a empezar a caminar por la obediencia. Cada que ellos sientan que obedecieron por amor, no por obligación, por amor. Es un paso de fe, un paso de obediencia, Señor. Y van a ser unos jóvenes en el futuro, unos jóvenes maravillosos, impactando a los que tienen a su alrededor. Padre, que estos adolescentes sepan que cada que obedecen, se están acercando a ti, abrazándote. Y cada que ellos oren en su lugar secreto, para que tú los ayudes a avanzar, mi Dios. Tú estás dejando su aroma en ellos, papá. Y cuando vayan con otros niños y después que se quite todo esto, Señor, de la pandemia y regresen a sus escuelas, van a regresar, Señor, cambiados, renovados para poder contagiar a otros adolescentes, papá. Te alabo y te bendigo por estas enseñanzas, Señor, porque aunque son para ellos, para nosotros también, Señor, como padres, como abuelos, Señor. Muchas gracias, Padre. Te alabo y te bendigo, Señor, porque siempre tienes algo muy especial. Tu palabra no vuelve vacía, papá. Que puedan saber ellos que tu palabra está obrando en el corazoncito de cada uno de ellos, papá. Yo los bendigo a cada uno de ellos, Señor. Gracias, porque son árboles plantados junto a corrientes de agua, que va a dar su fruto a su tiempo y que su hoja no va a caer. Y que todo lo que hagan estos niños va a ser prosperado. Ellos lo van a ver, sus padres lo van a disfrutar, sus abuelos también. Y su descendencia va a venir así también, Señor. Bendición tras bendición. Van a ir de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Yo los bendigo. Bendigo a cada padre y a cada madre que estamos aquí, Señor. En obediencia a ti, papá, porque necesitamos de ese alimento espiritual que solo tú nos puedes dar. El mundo no nos los puede dar, solo tú. Es un deleite, Señor, estar aquí escuchando tu palabra, Señor. Y escuchando, Señor, a este varón, Padre Santo.
Yo pido que tú los sigas bendiciendo, les sigas dando sabiduría, Señor, para lo que viene, para las demás enseñanzas que vienen, Señor, para ir de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gracias, tía, amén. El próximo martes, bueno, ahorita ya terminamos con este bloque de la obediencia y la sumisión dentro de la familia de Cristo y el cuerpo de Cristo. Terminamos ya, pero el próximo martes continuamos con los temas de iniciando y supervisando una iglesia sin estructuras tradicionales, y vamos a comenzar con el tema de la iglesia en las casas, ¿sí? Ese va a ser el tema de la siguiente. Están invitados todos que quieran escuchar y seguir aprendiendo acerca de esto, pero pues ya para los adolescentes, pues ya que todo lo que explicamos aquí, que de bien sembrado en sus corazones, lo valoren como un tesoro muy importante para sus vidas, y desde ahorita empiecen a construir esa obediencia. Cada vez que se levanten en la mañana, digan, quiero estar pendiente para escuchar la voz de mamá y de papá, y lo que me digan, inmediatamente lo voy a obedecer. ¿Puedes hacerlo? Puedes hacer ese ejercicio mañana que te levantes. Y el siguiente día también, y el siguiente día también, y el siguiente día. Y también voy a ver cómo puedo honrar a mi papá y a mi mamá. ¿Cómo puedo honrarlos? ¿Cómo puedo mostrarles que les amo? ¿Cómo puedo mostrarles agradecimiento? Ay, tú ponte a planear qué hacer para mostrarles agradecimiento, el amor que tienes por ellos, ¿sí? Y la honra y el respeto. Y siempre, y lo más importante es, y que va a tener contento a tus papás, es la obediencia absoluta y a la primera. ¿Sí? Entonces, y así vas a aprender entonces a obedecer a Dios. De esta manera estás entrenándote para ser obediente a Dios. Muy bien, pues gracias, un abrazo fuerte. Gracias.